Con Eris Martínez, encargado de la conferencia Docencia Universitaria, un oficio en proceso de cambio. Ok. Bueno, buenos días de nuevo. Disculpas por las dificultades técnicas. La idea de esta conferencia, desde el momento en el que pensé el título, era avanzar un poco como basándome en un estudio que yo esperaba encontrar, pero que no encontré. Tengo que confesarles esto de entrada. Y es un estudio sociológico que seguramente existe, pero no lo pude encontrar en este tiempo y de hecho les ofrezco que si lo encuentran, pues podemos escribir un artículo sobre esto, sobre la constitución del oficio de profesor universitario. La universidad, pues bueno, ustedes ya conocen, tiene una larga tradición que se remonta hasta Bolonia. Y yo pensaría que casi desde sus inicios, la creación de la universidad conlleva la construcción de un nuevo profesional que se dedica a ser profesor universitario, profesional que no existía antes, porque si ustedes recuerdan, el oficio medieval de bueno, la costumbre medieval de la formación en los oficios se hacía a través de los talleres de artesanos. Entonces, la persona que quería ser, no sé, alfarero o algo así, iba a un taller de un alfarero y este empezaba a colaborar en el taller haciendo primero oficios muy, muy sencillos, pues tan sencillos como limpiar la casa o el taller, ¿verdad? ¿Verdad? Y iba avanzando, cada vez le iban delegando más y más tareas, pero el artesano, el maestro alfarero, nunca dejaba de ser alfarero. Él nunca se constituyó como profesor de alfarería. No, él era alfarero y desde esa condición enseñaba a los aprendices a hacer lo mismo. Pero no, con la universidad surge una nueva profesión, que es la profesión de profesor universitario. Es una profesión inédita hasta ese momento. Yo creo que debe haber sociólogos que hayan trabajado el tema de la constitución del profesor universitario, pero la verdad no encontré ese grupo de estudios. Avanza, por favor, en la presentación. El plan de la exposición, avanza, por favor, es que en principio, y esto era lo que más quería, pero no menos pude, es hablar sobre el oficio de la docencia universitaria, cómo es, por qué es, cómo se constituyó, cuál es su historia. No pude reunir mucho, pero algo podemos hablar sobre eso. Y en segundo lugar, hablar un poco sobre los cambios que ha sufrido. Y es que la docencia universitaria ha sufrido cambios desde hace un tiempo, pero esos cambios han ido acelerándose y han sido cada vez más fuertes y más intensos. Entonces quería que pensáramos un poquito en ese tipo de cambios. Yo veo dos formas de describir esos cambios. En primer lugar, yo veo que el papel del docente universitario ha cambiado. De los 70 hacia acá, el docente ya es otro y veremos algo en qué ha cambiado. Pero no solo el docente ha cambiado, también ha cambiado el alumno. Y el alumno ha cambiado en general en todo lo que es su proceso de aprendizaje. Hablaremos un poquito sobre aprendizaje, que es mi punto más fuerte. Hablaremos sobre los elementos básicos de lo que Stanislavski menciona como los pilares del aprendizaje y cómo cada uno de esos pilares se ha ido moviendo y recientemente moviendo de forma bastante vertiginosa. Ya miraremos cómo ha cambiado la atención en los alumnos y la motivación.
objeto tan complicado últimamente. Y finalmente trataremos de concluir un poco cómo podemos adaptarnos un poco mejor. Avanza, por favor, Viviana. ¿Cómo podemos adaptarnos un poquito más a estos cambios que no son muy claros, que no son muy ciertos? Empecemos pues con el oficio de la docencia universitaria. Avanza, por favor. Eh, es que ni siquiera es muy claro cómo se le dice al profesor universitario. Profesor, catedrático. La palabra de catedrático tiene una historia interesante. Docente, guía, tutor, el profe, es como nos llaman todos. Algunos artículos que revisé propugnaban, defendía la idea de que uno debería ser llamado maestro, por su referencia como a magíster, como en el sentido de un profesional que ha llegado a un nuevo nivel, el magíster. Y ese era pues, el sentido pues, de las maestrías, como ustedes saben. Digamos, profesor universitario, que es como mejor nos entendemos, o maestro universitario, tiene una connotación un poco diferente porque él hace énfasis en aspectos pedagógicos, pero esto va a ser importante. Digamos que somos los profesores universitarios unos sujetos un poco extraños dentro del contexto de la sociedad. Avanza, por favor. ¿Qué es ser un profesor universitario? Pues hay una cierta coincidencia, avanza por favor, una cierta coincidencia en que ser profesor universitario es ser un profesional de la docencia. Y esto le pone una connotación muy particular a la profesión, ¿verdad? Sí, somos profesionales, tenemos un título, pues títulos profesionales en nuestras respectivas disciplinas, pero no somos profesionales en el sentido activo de nuestras propias disciplinas, excepto algunos de las ciencias de la salud que mantienen su actividad de consulta, sino que somos profesionales de la docencia. O sea, somos en realidad docentes. No estudiamos para ser docentes, pero eso es lo que en realidad somos, docentes. Nos dedicamos a enseñar. Y eso es lo que está, digamos, como en la médula de nuestra actividad. Y curiosamente no todos estamos muy dispuestos a aceptar esa identidad. Es como si ser docente fuera una profesión un poquito vergonzante. Tal vez porque lo equiparamos con el docente de otros niveles educativos, básica primaria, básica secundaria, en cuyo caso, pues al revés, la comparación sería pues honrosa, porque qué grandes profesionales son los docentes en estos niveles. No, el docente universitario fluctúa entre tratar de ser un profesional más cualificado, un profesional distinguido, digamos, un intelectual. Si uno fuera a describir en una sociedad esa capa de sujetos, Tedesco le llamaba analistas de símbolos, transformadores de símbolos, serían los profesores universitarios. Son personas cuya profesión, siendo la docencia universitaria, se desarrolla transformando símbolos, almacenándolos y transmitiéndolos sobre todo. Entonces yo diría que en la médula, digamos, de la identidad del profesor universitario es un intelectual que enseña. Enseña. Continúa, Viviana, por favor. Pero las últimas... Avanza, por favor. Gracias. En las últimas épocas, esa profesión, esa actividad de la enseñanza, no, avanza menos, por favor, retrocede. Ahí, gracias. Esto era lo que quería evitar, pero no lo podremos hacer.
Bien, en las últimas épocas, la actividad de la docencia, que siempre ha estado presente, siempre, ha sido un poco desplazada por algo que es la investigación. Y entonces, desde el imaginario y desde la representación social, tenemos entonces unos docentes que enseñan, pero que en su grado máximo se convierten en investigadores. Y entonces ese papel de investigadores que ha venido cada vez cobrando más y más y más fuerza, más importancia, aunque ha tenido unas fluctuaciones interesantes de las que hablaremos más adelante, un poco como que valida, como que le da más estatus a la profesión del profesor universitario, como si ser docentes no fuera lo suficiente, entonces constituirse como investigador lo eleva, ¿verdad? Lo valida, pero algunos de ellos, no contentos con ser profesionales de la docencia e investigadores, adoptan otra serie de funciones, sobre todo las funciones de proyección social, gestión y administración universitarios. Yo diría que al menos un 20% de los profesores que trabajamos, al menos en universidades públicas, eh, yo ya no trabajo en la universidad pública porque estoy retirado, pero toda mi vida trabajé allí. Estaban dedicados básicamente a funciones administrativas, coordinadores de programa, decanos, este tipo de grupos. Yo mismo, por ejemplo, fui el editor de la revista colombiana de educación muchos años, que es una tarea que uno no es propiamente académica, es un poco de gestión, es un poco de administración, es un poco de representación, no sé. Y, ese tercer grupo de funciones está ahí sin que tengan mucha claridad cuál es la importancia. Definitivamente la presencia es clarísima. El oficio de la docencia universitaria, entonces, a mí me parece que ha ido cambiando de ser una profesor a constituirse en un profesor investigador, para pasar finalmente a ser un profesor investigador que ejerce funciones administrativas. Ahí recuerdo una traducción que hicimos de los estatutos de la Universidad Investigativa Alemana. Tenía dentro de los estatutos la obligación perentoria e indelegable e impostergable de que todos los profesores tenían que ser decanos en algún momento, y dar un servicio de decanos durante al menos 2 años. Y eso no era posible evitarlo. En nuestro medio es otra la situación. A mí me parece que algunos profesores se dedican básicamente a cuestiones de gestión y de administración, mientras que otros mantienen los oficios de docencia e investigación con proporciones diferentes. Es el estatus social que tienen estas cosas lo que a mí me empieza a preocupar. Ya lo veremos más adelante. Avanza, por favor. Ok. No es muy claro, más de lo que he dicho sobre lo que es el oficio del profesor universitario, pero lo que sí es muy claro es que ha cambiado profundamente y recientemente mucho más. Y esto ha sido como resultado obvio de las transformaciones que ha vivido la sociedad en el sentido de una progresiva modernización. Avanza, por favor. Lo que sigue, vamos a tratar de examinar cuáles han sido esos cambios, cuáles han sido como sus detonantes, cuáles han sido sus direcciones, como para tratar de trazar una perspectiva de esos cambios. Avanza, por favor. Bien, los primeros que parecen evidentes son los cambios en el papel del maestro. Acá les quiero compartir algunos resultados que estuve mirando que me parecieron bien interesantes.
publicados en un artículo de 2013, ya tiene 10 años, sobre las representaciones sociales del profesor universitario, del trabajo académico y de las condiciones institucionales en las que se enmarca la labor del profesor universitario. Avanza, por favor. La información que les voy a mostrar proviene de 72 profesores universitarios en la Universidad de la Amazonía, pero al margen de que sea de una u otra universidad, creo que es un buen retrato de de cómo ha ido transformándose la representación social del profesor universitario. Lo que esta señora examinó fueron los cambios en las representaciones sociales en tres momentos diferentes. Avanza, por favor. Lo primero que vamos a mirar son los cambios en las representaciones sociales del profesor universitario. Si ustedes observan el primer grupo de barras, eh, que son de 1980, tenemos un papel muy relevante de ser investigador y papeles menos relevantes en en los roles de académico y formador. Otros elementos como concebirse como orientador, una persona dedicada al conocimiento, son más bien minoritarios. La mención a la honestidad, a la ética, a la responsabilidad, tienen bastante menos mención en 1980. Cuando ustedes miran el grupo de 1990, es una lástima que no pueda señalarlo, ustedes ven que ya todas las funciones desaparecen prácticamente y la única que aparece relevante es la función del investigador. Y esta misma tendencia se mantiene ya en la década de los 2000. Entonces, en algún sentido, teníamos una función un poco más equilibrada hace 30 años de lo que era ser un profesor universitario, en tanto involucraba aspectos como de ser académico y de ser de ser formador, a pesar de que la investigación tenía una relevancia. Pero el papel de académico y formador desaparece para los 90 y para los 2000. Y ya solo queda el papel del investigador. Punto a considerar. Continúa, por favor. Lo que vemos acá son las representaciones sociales, ya no del papel del profesor universitario, sino del trabajo académico mismo. ¿En qué consiste el trabajo académico mismo? Bien, cuando se pregunta eso a los profesores, aparecen dos grandes columnas. De nuevo, investigación, trabajo académico es hacer investigación, pero aparece una nueva idea que es para mí connatural a esta clase, que es el pensamiento crítico. Es una persona que cuando se hace trabajo académico, se mantiene un papel de pensamiento crítico, se aleja de los elementos de la sociedad a las cuales está examinando y establece una perspectiva crítica sobre eso. Todos los otros papeles tienen proporciones mucho menos relevantes. Y esa idea se ha ido manteniendo desde el 80, el 90 y el 2000. Aunque la representación del trabajo académico ya en el 2000 parece ser un poco más atenuada. Es decir, siguen teniendo investigación y pensamiento crítico los papeles preponderantes, pero en los otros ya el manejo del conocimiento o el saber que le resulta propio al trabajo académico ya no parece distinguirse de ninguna forma. Continúa, por favor. Continúa. Por último, y esto es muy importante, las representaciones sociales de las condiciones institucionales. Acá hay algo que es importante mencionar, y es que este oficio se da en un contexto institucional muy específico, que son las universidades. Las universidades han ido cambiando.
y han ido orientándose hacia otros objetivos y han venido enfrentándose hacia presiones, recientemente hacia presiones muy fuertes por la disminución del interés, un problema de mercado en la matrícula. Pero esto va a ser curioso. Si ustedes observan el grupo de gráficas de barras de 1980, tenemos que la representación institucional de la universidad, lo más importante de la universidad, era la libertad de cátedra. Un ideal perfectamente viable a partir pues, de toda la revolución, pues, toda, eh, eh, la visión francesa de la universidad. Era un espacio intelectual donde el intelectual era completamente autónomo y tenía toda la libertad de cátedra, y esa era la característica fundamental que le debía proveer la institución. Eso era lo característico de las instituciones. Era una defensa a ultranza de la libertad de cátedra. Si ustedes observan, hay cambios importantes hacia 1990 y mucho más hacia el 2000. Hacia 1990 ya empieza a aparecer los elementos de vinculación a la institución como un elemento mucho más importante, y los elementos de estabilidad. Bueno, es curioso que eso no hubiera estado antes de 1980, no hubiera estado tan subrayado, pero se entiende en alguna forma. Entre el 80 y el 90 empiezan a aparecer una gran cantidad de instituciones universitarias pequeñas, emergentes, ¿verdad? Que empiezan a tener una gran cantidad, un gran tamaño de planta docente, pero en condiciones laborales eh, muy inestables, con muy poco compromiso también con sus profesores. Es decir, pues en la medida en que son instituciones emergentes que van surgiendo lenta y difícilmente, se entiende que sus primeras vinculaciones son así. Y por esa misma razón, las condiciones institucionales de los docentes, para los docentes empiezan a ser críticos los elementos de vinculación y de estabilidad. Si ustedes observan ya entre el 90 y el 2000, lo que verdaderamente importa, las condiciones institucionales que son la base del trabajo académico y el nido esencial para que se desarrolle la labor del profesor universitario, es una vinculación estable, como vemos en el 2000, eh, que es lo que supone, da la base para que el trabajo académico pueda ser desarrollado, la docencia universitaria. En ese sentido se ve un cambio importante en las condiciones institucionales en las últimas décadas. La universidad pública, que puede permitírselo en alguna forma, tiene una cuota de profesores mucho más estable y, pensaría yo, bastante mejor pagada, mientras que las universidades privadas, que constituyen la enorme cantidad del ecosistema de las universidades en Colombia, yo pensaría que también en todo el mundo, que son más, tienen plantas de personal docente mucho más inestable, y entonces esto empieza a producir también malestar en los profesores que están allí laborando año tras año y viendo cómo año tras año deben ser renovados sus contratos. Por lo que los elementos de estabilidad empiezan a ser mucho, mucho más importantes. Continúa, Viviana, por favor. Esto fue adaptado de un artículo que encontré de Díaz Barriga que me gustó mucho y que traté de complementar por mi propia vía.
Ha habido cambios importantes en el planteamiento del proceso de enseñanza. Digamos que para un profesor universitario de antes de 1970, primera columna, realmente solo se exigía que se conociera el contenido. Para ser profesor universitario usted tenía que saber mucho sobre la materia que iba a enseñar, ¿verdad? Los planes de estudios se basaban en asignaturas. De hecho, el profesor podía dedicarse a enseñar solo su propia asignatura sin conocer nada del resto de las asignaturas. Y en este momento las evaluaciones eran básicamente pruebas objetivas, sobre todo porque las instituciones estaban en una situación de alta demanda por una baja disponibilidad de cupos. Entonces, implementaban una cantidad de pruebas basadas básicamente en la teoría clásica de los test, en que trataban de seleccionar los mejores alumnos, los que ofrecieran más seguridad, que pudieran aprovechar con mayor probabilidad los muy pocos cupos disponibles. Esta era la situación de antes de 1970. Y en esta época, no, bueno, todavía yo ya era demasiado joven para haber entrado, pero entre los 70 y el 80 la cosa empieza a cambiar. Se empiezan a definir los objetivos educativos y la psicología educativa empieza a hacer una cantidad de aportes. En esa época se habla del constructivismo, de Ausu, el de Brunner. Ya para al profesor universitario se le requería un cierto manejo de dinámica de grupos. Los currículos se plantean por objetivos y empieza a aparecer, no sé si ustedes recuerdan, el retroproyector de acetatus. Fue el primer material educativo que yo utilicé en ese momento. Y estábamos hablando, sí, más o menos de los 80s. Todos los profesores universitarios andaban con su cartapacio lleno de acetatos y iban proyectándolos en sus clases, ¿verdad? Ahí empieza a haber una énfasis por elementos, digamos, de facilitación del contenido a los estudiantes, que antes de 1970 eso no importaba. Antes de 1970 el estudiante tenía que aprender tal y como el profesor hablara, eso no importaba. Después del 70, después del 80 empieza a ser mucho más importante la forma en que el profesor habla y su perspectiva dinámica. Y esa tendencia se acentúa entre los 90 y el 2005. Ya la psicología educativa empieza a hablar de la enseñanza y el aprendizaje situado y empiezan a aparecer otra serie de marcos didácticos como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje cooperativo. Ya acá empezamos a hablar, alrededor de los 2000, del currículo por competencias y empiezan a hacer sus primeras apariciones la educación virtual y a través del Internet. La teoría de respuesta al ítem, la TRI, empieza a ser la forma, digamos, en que se planean las pruebas. Para el 2005, para esta época, ya en la época en la pospandemia, vemos unos cambios importantes. Ya hablamos de las bases del neuroaprendizaje como perspectiva de la psicología educativa que explica el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, ya hay un énfasis mucho más claro en el aprendizaje de los estudiantes y menos en la enseñanza del profesor y mucho menos en el contenido que conoce el profesor. Empiezan a hacer las irrupciones, la inteligencia artificial. Y esto que estamos viendo de los ECAES o de los exámenes profesionales generalizados, lo que vamos a ver es que se va a acentuar y cada vez con más fuerza las entidades
certificadoras, ICFES o quien haga sus veces, Ministerio de Educación, empezará a exigir cada vez más puntajes en las pruebas profesionales más y más altos y nuevas certificaciones para validar la competencia profesional de los estudiantes. Es decir, se da más libertad a las instituciones, pero menos a los profesionales que se gradúan de ellas, que tendrán que ser cada vez certificados una y otra vez por nuevas y nuevas agencias. Es un poco, si uno mira, digamos, los profesores universitarios europeos, ellos, pues, sí, obviamente, pues, son profesionales, hasta hacen su magíster, todos tienen doctorado, evidentemente, hace muchos años, pero no es suficiente tener doctorado para ser profesores universitarios, sino que tienen que hacer una serie de exámenes que tienden a ser muy, muy, muy difíciles para que les permitan ser profesores universitarios. Y después de eso, para que puedan ser directores de tesis, todavía tienen que hacer otra serie de certificaciones adicionales por entidades certificadoras oficiales. Eso es lo que vamos a seguir viviendo también en nuestro medio. Avanza, Viviana, por favor. Entonces, lo que estamos viendo es muchos cambios en la profesión, muchos, muchos, muchos cambios. Pero no solo por lo que se está esperando de los profesores universitarios, sino de lo que estamos encontrando en nuestros alumnos. Nuestros alumnos han cambiado, recientemente han cambiado de forma muy, muy, muy profunda. Como les decía, pues ese tipo de cambios voy a tratar de examinarlos a partir del planteamiento de Stanislav Dym. Él dice básicamente que el aprendizaje se sustenta sobre 4 actividades básicas. Primero, el alumno tiene que poner atención activa hacia un contenido. Y vamos a ver que hay cambios en el proceso de atención de los alumnos. Segundo, más que poner atención activa sobre un tiempo más o menos variable a un contenido, el alumno tiene que estar emotivamente comprometido con su aprendizaje. Él debe querer aprender, él debe activamente intentar aprender. Eso lo llaman, o sea, se traza como objetivo aprender. Eso lo llamamos motivación. Y vamos a ver que hay cambios en la motivación que estamos encontrando en nuestros alumnos. Un tercer paso es el alumno empieza a mostrar sus avances en el aprendizaje y en ese punto el profesor corrige una y otra vez tratando de lograr cierta perfección comportamental en el alumno, ¿verdad? En ese proceso de corrección de errores, pero en esto sí no voy a profundizar, yo creo que también hay cambios y hay cambios también en el último de los elementos, que es lo que llamamos la consolidación. El último de los momentos del aprendizaje es cuando este aprendizaje se consolida y se consolida a través del sueño, entre otras, básicamente. Hay que dormir para poder automatizar. Y vamos a ver que también hay cambios en los procesos de sueño y esto lo hemos encontrado nosotros directamente en nuestro grupo de investigación. Empecemos con el primero, los cambios en la atención. ¿Quieres avanzar, por favor, Viviana? Por favor. El efecto, avanza, por favor. El efecto principal, el elemento principal que ha marcado cambios importantes en los mecanismos de atención de los alumnos es básicamente la tecnología. Primero de los datos que les tengo es un dato que encontré, pero hay muchísimo y desde hace 15 años la investigación ha sido unánime en mostrar cambios en la atención. Gloria Mark, de la Universidad de California, ha estado investigando algo que llamamos el spam atencional. Digamos que el spam atencional es la longitud de tiempo en el que se trabaja en una tarea sin interrumpir el proceso.
sin interrumpir el proceso. Ese es un punto muy importante. Realmente nosotros solo podemos, nuestra atención funciona como una, bueno, desde cierto punto de vista como una especie de filtro. Bloquea los distractores externos para que todos nuestros recursos de memoria, y nuestros recursos cognitivos son básicamente de memoria, estén dedicados al procesamiento de esta información nueva que estamos procesando. Bien. En 2004, el equipo de Gloria Mark empezó a examinar cuánto tiempo se dedicaba la gente a, por ejemplo, escribir un documento en Word. En 2004, el promedio de atención sin distracciones era de 2 minutos y medio, más o menos 180 segundos, antes de que hubiera alguna distracción o la persona saliera de esa tarea para atender otra pequeña tarea. 180 segundos. En 2012, los aparatos de medida fueron cada vez desarrollándose más y haciéndose simultáneamente con la tarea. Esta medida se había reducido a 75 segundos, poco más de un minuto. En la actualidad, la última medición de hace 5 años para acá, se calcula que el spam atencional en promedio, estoy diciendo en promedio, no va más de 47 segundos, menos de un minuto. Evidentemente, si ponemos menos atención durante menos tiempo a una tarea, pues cada vez la hacemos menos bien, porque tenemos menos recursos dedicados. Y acá empiezan a aparecer otros efectos cognitivos que son muy, muy complicados y que además están asociados con mayores índices de estrés. Avanza, por favor. ¿Qué es lo que llamamos la multitarea? Al respecto hay un consenso total en que en los efectos negativos, muy negativos de la multitarea. Hace algunos años, las personas que trabajamos sobre estilos cognitivos decíamos que había dos estilos, había un estilo multitarea y un estilo monotarea. No, definitivamente nadie es multitarea. Digamos que los jóvenes tienen un poquito o tienen un poco menos costo en las situaciones multitarea, pero la multitarea es terriblemente negativa para cualquier sistema cognitivo, para cualquiera, a cualquier edad. Sí, y los resultados se han ido multiplicando en este sentido. Entre otras, creo que Daniel Samper Pisano en el último Los Danieles habla también sobre eso. Eso ya es generalizado. Los resultados son muchísimos, pero digamos, John Coy-Curran en el 2012 muestran que a más estudiantes involucrados en múltiples tareas es peor el desempeño académico del curso completo. ¿Sí? De hecho, sabemos que los estudiantes con acceso a aplicaciones que no estén directamente relacionadas con la tarea, por ejemplo, cuando están los muchachos en clase con sus computadores, con sus laptops, ellos están recibiendo al mismo tiempo correo, están recibiendo redes sociales, bueno, tienen acceso a internet, sí, claro, podrían destinarlo a buscar información sobre la tarea que están haciendo en clase. Pero el efecto es clarísimo. La sola presencia del computador encima de la mesa involucra un menor desempeño académico para ellos en comparación con los estudiantes que no lo tienen. Y es básicamente por el efecto de la multitarea. Es que cualquier desplazamiento de la atención tiene un costo cognitivo y este costo cognitivo se paga. Se paga en términos de procesamiento. Eso significa menos tiempo, menos recursos y cada vez que se retoma la atención hay una pérdida, hay
hay que invertir recursos cognitivos en reactivar las redes que estaban activas antes de que se hubiera interrumpido el procesamiento. No hay nada peor que la multitarea. No hay nada peor en términos cognitivos. Y para el proceso de aprendizaje es un desastre. Pero resulta que la multitarea se volvió la norma. Todos nuestros estudiantes en clase están involucrados en 3, 4 o 5 tareas simultáneas, dentro de las cuales atender a la clase es apenas una de ellas. Entonces, es evidente que los recursos que están ahí puestos al servicio del aprendizaje han disminuido. Avanza, por favor. La sola lectura en la pantalla. Ya sabemos que hay un fenómeno que llamamos screen inferiority, que se refiere a que cuando leemos un documento en pantalla, tarea que se nos generalizó completamente, recordamos menos y comprendemos menos la información que está presente en el documento. Y eso es únicamente por un efecto de formato. Ahí, claro, puede estar involucrado un efecto también de la multitarea. Y es que cuando estamos leyendo en pantalla, nos siguen apareciendo el mensaje, el que llegó correo, que, bueno, todo este tipo de cosas. Pero no es solo eso. No es solo eso. Realmente, aparentemente, cuando nosotros leemos en material impreso, utilizamos una serie de claves visuales que nos permiten en un solo vistazo y rápidamente encontrar elementos claves de la información. Con un solo vistazo, elemento que nosotros utilizamos como para poder integrar información del texto completo. Eso en pantalla, pues no lo hemos logrado. No lo hemos logrado realmente o no lo hemos podido hacer. Yo he visto algunos estudiantes que desarrollan unas habilidades muy especiales para tomar notas en sus iPads, pero son muy pocos, muy pocos. A la mayoría que yo veo que tratan de tomar notas en su iPad durante clase, yo los veo más dedicados al iPad y a resolver los problemas técnicos de cómo hago para, ¿sí? Que realmente al contenido. Entonces, el formato tiene un efecto y tiene un efecto que disminuye la cantidad de recursos disponibles para la tarea. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros estudiantes ahora. Avanza, por favor. Sabemos también que hay un efecto sobre la memoria. Hay un decremento sustancial, muy significativo del desempeño de memoria de estudiantes que tienen acceso a sus computadores portátiles frente a los que no lo tienen. Recuerdan menos en el corto plazo, lo que significa codifican menos para el acceso a largo plazo y por lo tanto recuerdan menos en el largo plazo, simplemente porque no lograron codificar la información. De hecho, hay un dato que me pareció súper interesante de unos señores Ward que muestran que la sola presencia del teléfono celular en el bolsillo, aunque no sea usado, reduce la capacidad cognitiva del poseedor. Es un dato impresionante. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo puede ser? No, pues sí. Resulta que hay una serie de actividades de metamemoria que uno no ejecuta cuando cree que tiene la información disponible para después. Y el punto de creer que tiene la información disponible para después resulta clave. Cuando ustedes, por ejemplo, les dicen un teléfono y ustedes pueden apuntarlo, ustedes simplemente lo apuntan y olvidaron el teléfono inmediatamente.
cuando ustedes no tienen una forma de apuntarlo o de registrarlo, ustedes tienen que empezar a hacer relaciones entre los números, relaciones fonéticas, semánticas, numéricas, para tratar de recordar, porque así funciona la memoria. La memoria humana es una memoria básicamente asociativa, ¿verdad? Resulta que ese ejercicio adicional tiene un efecto, llamamos un efecto de producción. Eh, y el desempeño en memoria se incrementa a raíz de usar la memoria. La sola presencia entonces del teléfono celular allí, aunque no esté usado, podría conllevar un menor uso de estrategias de metamemoria que al final afecta a la memoria. Esa sería una de las explicaciones que yo me he elaborado sobre eso. Continúa, por favor, pero es un dato pues clarísimo, concluyente. Ok, en general lo que hemos visto es la atención ha cambiado y ha cambiado vertiginosamente de hace 10 años para acá, mucho más desde hace 5 años para acá. Y en este momento, de hecho, sabemos que desde el punto de vista neuropsicológico hay cambios en la estructura del cerebro de los jóvenes actuales. Es natural, el cerebro se adapta a las nuevas condiciones y en la medida en que ya no se requieren ciertas cosas, pues el cerebro va cambiando. Y entonces ya hay registros de cambios importantes en los cerebros de los jóvenes. Pero eso, pues, podría afectar básicamente los elementos de atención. Otro es el asunto de la motivación, que es lo que vamos a ver brevemente en este momento. A ver, acá el punto es, la universidad ha cambiado. Cuando yo entré a la universidad hacia entre los 70s, era difícil entrar a la universidad. Lograr entrar, los que habíamos logrado entrar en universidades que nos satisfacían, pues lo considerábamos un premio y hacíamos esfuerzos muy importantes para mantenernos allí. Nos aguantábamos muchos maltratos de nuestros profesores, entre otras, pero pues nos sentíamos de alguna forma como privilegiados al poder hacerlo. Esto ha cambiado. La democratización, el acceso de la universidad hizo que muchas más personas entraran a la universidad y empezó a aparecer un grupo de estudiantes universitarios que realmente no quieren ir a la universidad, pero es la única forma, es lo que se supone que deben hacer. Y entonces empiezan a aparecer en nuestros salones de clase un cierto grupo de estudiantes que desde la perspectiva de Jean Vermont se conoce como estudiantes de patrón UD o undirected, estudiantes perdidos, perdidos. Realmente no saben qué están haciendo ahí, no saben por qué están ahí, no quieren estar ahí, pero ahí están. Porque se supone que es un poco lo que hay que hacer, ir a la universidad. Ok, este grupo de estudiantes es interesante, vamos a examinarlo a partir de investigaciones nuestras. Avanza, por favor, Viviana, por favor. Les voy a contar algunos resultados nuestros sobre examinando la motivación. En el modelo de Vermont, en una muestra de 170 estudiantes universitarios, esto lo recogimos el semestre pasado, en el 2023. Hicimos un análisis de conglomerados, pues aplicamos dos grandes instrumentos para examinar la motivación. Hicimos un examen de conglomerado sobre esta información. Avanza, por favor, Viviana. Los instrumentos son estos. El EMA, la escala de motivación académica, basado en la teoría de la autodeterminación, una teoría de motivación muy fuerte, y las escalas de el cuestionario de metas situadas, basado en la teoría de Elliott. En los dos casos,
vamos a tener tres o cuatro grupos de elementos motivadores. Hay sujetos que se sienten intrínsecamente motivados hacia la tarea. Hay personas que quieren aprender, les gusta aprender y encuentran placer en hacerlo. La mayoría de los profesores universitarios son de ese tipo, manejan ese tipo de motivación. Hay otro tipo de estudiantes que lamento decirles que es la gran mayoría, que no les interesa saber, no les interesa aprender, lo que les interesa es pasar su materia. A esto los llamamos de motivación extrínseca o de orientación al desempeño, que son las personas, que son los metas motivacionales en amarillo. Estas personas no quieren aprender, pero sí quieren pasar las materias. Entonces van a hacer lo que sea para pasar la materia, copiar incluido, ¿no? Y lo van a hacer de la forma más fácil. De hecho, en la escala de cuestionario de metas situadas, hay dos tipos de metas en que unos estudiantes quieren terminar rápido y tratar de que no se note mucho que no sepan. Eso es lo que a ellos les interesa. Terminar lo más rápido que puedan y que no se note que no sepan. Eso es un grupo de personas. Y finalmente, la teoría de metas de autodeterminación detecta un grupo de estudiantes que a mí me parece muy problemático y que ha ido cada vez creciendo en nuestros salones, que son los amotivados. Son personas que originalmente querían pasar las materias, pero ya ni eso, ya no quieren pasar, ya no quieren ni siquiera finalizar rápido, ellos ya no quieren nada. Ellos están en el estado más degradado de sus procesos motivacionales. Esos sujetos existen. Avancemos, por favor. Lo que vamos a ver en estos tres líneas son los grupos de sujetos motivados. El clúster 1, ¿verdad? Ustedes ven motivación intrínseca. Son personas, la línea azul, tienen muy poca motivación intrínseca, no les interesa para nada el conocimiento, no les interesa aprender, no les interesa estar en clase, realmente todo en ellos es negativo. Cuando se pasan a la motivación extrínseca, alcanzan a mostrar un cierto pequeño interés, pero todavía en términos bastante negativos. Realmente ya están perdidos para eso. En lo único en que se destacan es en los aspectos de evitación y de amotivación. Los sujetos del clúster 1 están completamente amotivados y es muy difícil recuperar un sujeto que ya ha llegado a ese punto. Estos sujetos eran sujetos que querían pasar las materias hace un tiempo, pero ya ni eso. Y esos sujetos ya están perdidos. Va a ser muy difícil recuperarlos. Y representan más o menos el 12% de los estudiantes en nuestros cursos. Depende del curso, depende de la carrera. Estos ya son otros resultados, pero existen. Bien, en el clúster 2, que es la línea gris en la gráfica, vemos que la motivación intrínseca es levemente positiva. No es que haya gente muy interesada realmente en el aprendizaje, pero por lo menos están más interesados en el aprendizaje que en pasar la materia. Esos sujetos tienen buenas posibilidades. Tal vez estos vayan a ser los futuros profesores universitarios. Vemos en ellos que tienen las menores tasas de amotivación. Esos representan el clúster 2, el 37% más o menos de los sujetos. No está mal, pero deberían ser más, porque la gran masa son, que son más del 50% de los estudiantes, son el clúster 3, que están más interesados en pasar la materia, terminar lo más rápido que pueden y salir de eso, que en aprender. Y esos son la gran mayoría de nuestros estudiantes. Si ustedes lo ven así, les parecería que, pues bueno, sí, conocemos, la mayoría de la gente es así. El problema
es que el clúster 3 va derivando en el clúster 1. Los sujetos que solo están interesados en pasar la materia sin desarrollar motivación intrínseca hacia el aprendizaje tienden a ir hacia la amotivación. Avanza, por favor, Viviana. Eso hubiera sido. Estas personas que están orientados, ya, déjalo así, orientados hacia las notas y hacia la evitación, tienen dos posibilidades de moverse, pero no se van a mantener mucho tiempo allí, ¿sí? Si exteriorizan su motivación, que es la tendencia que han vivido, van a terminar siendo amotivados. Y vamos a terminar con un 40 o 50% de personas a los que no les interesa en absoluto lo que está pasando en la clase, ni lo que está pasando en la universidad, realmente. Pero hay otro proceso que llamamos de interiorización de la motivación, en que las personas tienen que encontrar placer en algo, en saber, en entender, en lograr hacer, en desarrollar un cierto interés propio. Ese es un proceso que llamamos interiorización. Y ese es el proceso que deberíamos nosotros tratar de encauzar. Y es posible realmente. La teoría de la autodeterminación es claro. Si las mantenemos demasiada gente girando en torno a las notas, esa gente va a terminar amotivada. Si logramos que esa gente se interese en el conocimiento, esa gente va a terminar intrínsecamente motivada. Continúa, por favor. Bien. Ya, gracias. Ok, hay otros cambios que se los mencionaban y los voy a decir rápidamente. En la posibilidad de corrección de errores, ¿sí se han notado lo difícil que es corregirle los errores a los estudiantes recientemente? Eh, Hay unos que se ponen a llorar, no se les puede decir nada. He oído historias de padres de estos estudiantes que van a pelearles a los profesores porque su niño no pasó la materia. Y esto parece que es característico de la generación de cristal. Una parte fundamental del proceso de aprendizaje es corregir los errores y esa es nuestra función fundamental. Más que explicar es corregir errores. Y si no lo logramos hacer, pues va a ser complicado que los chicos logren lo que están tratando de aprender. También hay cambios en la consolidación del aprendizaje y estos son resultados nuestros. Examinamos en muchachos de secundaria, del entorno rural y del entorno urbano, cuánto tiempo estaban en clase y cuánto tiempo dormían. Y veíamos que en el entorno urbano había una reducción de casi el 20% del tiempo de sueño, que en esas edades que estamos examinando es crítico, es crítico. Conduce a una, que llamamos una fatiga importante, es decir, los muchachos en estas edades, sobre todo adolescentes, duermen mucho, pero no es porque sean perezosos, es porque necesitan dormir mucho, porque tienen que codificar mucho información la que están recibiendo cotidianamente. Y si no duermen lo suficiente, pues eso ese último proceso del aprendizaje no ocurre. Y ahí podríamos empezar a encontrar algunas de las explicaciones. Esto no es una explicación nuestra, es generalizado, sobre todo de François Testu y de otros investigadores franceses, en el sentido de que se está aprendiendo menos, se está recordando menos y se está consolidando menos la información. Continúa, por favor. Conclusiones. Vamos terminando. Hay un cambio, hay una profesión que se ha ido constituyendo y hay un cambio importante. Y ese proceso de cambio es resultado de muchas tensiones sociales y estamos en medio de estas tensiones.
como resultado, nosotros estamos un poco perdidos sobre qué es lo que realmente se espera de nosotros mismos. Hay un peligro en esta profesión, el de la rutinización de la labor. Y este es un peligro patente y en realidad bastante presente. Muchos investigadores han dedicado a estudiar ese proceso de rutinización. Continúa, por favor. Eh, y han establecido una diferencia que resulta interesante para mí, la diferencia entre los profesores expertos y los profesores experimentados. En ambos casos, pues, el presupuesto de antigüedad está presente, ¿verdad? Esta es una distinción que, entre otras, retoma de Moth y Sánchez, pero se ha ido generalizando. Son profesores que llevan bastante tiempo enseñando en las universidades, pero se distinguen, según estos investigadores, entre los expertos y los experimentados. ¿Cuál es la diferencia? Avanza, por favor, Viviana. Los profesores experimentados han logrado la automatización de su labor y eso pues les agiliza mucho el trabajo. Realmente, la primera vez que uno dicta una clase lo hace con mucho esfuerzo. Ya la segunda vez coge el mismo material y ya requiere menos esfuerzo y le va a uno bastante bien. La décima vez ya a uno se le olvida lo que dijo y lo que no dijo y empieza a repetir chistes y ya no supo si verdaderamente esa información la dio o no la dio porque la lleva haciendo demasiadas veces de la misma forma, de la misma forma. Ese es el punto. Cuando uno empieza a repetirse, empieza a, no sé si a ustedes les pasa, pues empieza a ser más cómodo, pero cada vez empieza a ser lo peor. Cuando yo repito una conferencia, la conferencia me sale fatal. Y entre más la repita, más fatal me sale, realmente. Y creo que es normal, eso nos pasa a todos, ¿verdad? Hay otras características de los profesores experimentados y es que en general, como ya tienen una rutina de hacerlo, pues no reflexionan sobre lo que está pasando. No, ya no miran a sus estudiantes, ya no saben cómo es que están enseñando o no se preguntan cómo es que están aprendiendo. Y eso parece ser la distinción fundamental entre los profesores experimentados y los profesores expertos. Avanza, por favor. El profesor experto parece ser, y en eso se distingue, ya llegó al punto en que entiende que es importante la forma de enseñar y que la forma de enseñar tiene que cambiar cada vez. Entonces, en, entonces mira a sus estudiantes. Eh, cada vez son diferentes, cada vez es una situación diferente. De hecho, la institución va cambiando. Entonces trata de desarrollar vínculos. El profesor experto parece ser uno de los elementos distintivos, es que desarrolló vínculos afectivos e interpersonales con sus estudiantes. Eh, Han desarrollado habilidades metacognitivas, pero sobre todo habilidades reflexivas acerca de lo que está haciendo, de lo que está pasando en ese salón de clase en particular. Una estrategia funciona bien a veces y a veces no. Eso es evidente. La diferencia es cuando uno se dedica un momento a pensar por qué no funcionó, qué fallaba, qué personas estaban ahí presentes, qué les estaba haciendo falta. Que ese acto de reflexión sobre lo que ocurrió o no ocurrió parece ser la distinción básica entre el profesor experto y el profesor experimentado. Un profesor, ambos lo vienen haciendo durante mucho tiempo, pero hay uno, el experimentado, el experto, que piensa, que se pone a pensar en qué fue lo que pasó, en qué fue lo que falló, en qué fue lo que funcionó bien, en por qué, ¿verdad? Y tal vez esa sea nuestra mejor arma para evitar
volvernos profesores muy experimentados, porque estamos en un proceso de cambio que no sabemos hacia dónde nos lleve, pero que nos va a exigir una transformación de la profesión y de la actividad muy, muy intensa. Y entonces, pues como no sabemos preparar, no podemos prepararnos del todo hacia lo que tenemos que hacer, lo que conlleva es pues ponerle mucha atención a lo que estamos haciendo. Y esa es la invitación con la que quería terminar. El oficio ha cambiado, nuestro papel ha cambiado, las condiciones institucionales han cambiado, el alumno está cambiando mucho, muy profundamente. Y parece que está exigiendo de nosotros un proceso de cambio que aún no lo tenemos claro. Creo que vale la pena desarrollar un poco más algunas de las ideas que están acá presentes en esta charla y pues los invito a que lo hagamos en conjunto. Esto era lo que yo tenía por comentarles hoy. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Qué conferencia tan interesante. Nos deja usted con muchas reflexiones en torno a nuestro ejercicio docente. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Voy a compartirle. María Mercedes, profesor, ¿qué cree usted que se podría hacer con estudiantes que no les interesa nada? Dios, qué buena pregunta. ¿Cómo quisiera saberlo? Estos estudiantes son resultado de un proceso largo, y es un proceso largo en el que enfatizamos las notas y el pasar por encima de todo, en el que nos volvimos muy legalistas, en el que el 2,94 va para 2,9 y eso no. Es decir, en que perdimos un poco como el significado de qué significa evaluar y para qué es que estamos evaluando. Y ellos correspondientemente se adaptaron a eso. Entonces, esos estudiantes tienen que primero encontrar algo que les guste. Y ese encontrar algo que les guste significa que tienen que abandonar un poco una conducta de búsqueda de recompensa o de evitación del castigo. Y eso va a ser muy difícil, muy largo, muy largo. Muchos de ellos además están convencidos de que no son buenos para nada. Entonces tienen que empezar a creer que son capaces de hacer algo bien, pero no por la nota. Es muy difícil, ¿no? Una persona verdaderamente motivada es prácticamente irrecuperable. Cuando ya los estudiantes llegaron a ese punto, yo creo que ya están perdidos. Quisiera tener una respuesta más optimista frente a eso. Tal vez una relación personal, directa, de confianza, en que el estudiante se sienta al menos obligado con su profesor. Eso lo llamamos motivación introyectada. Es una forma de motivación intrínseca, extrínseca, pero ya un poquito más interiorizada. Cuando ya el estudiante al menos se esfuerza para no quedarle mal a su profesor, porque ya tiene una relación con él, ya está en la vía de la interiorización. Entonces, y eso se logra a través de la constitución de una relación social, en que el estudiante se siente un poco apenado al menos con el profesor. Ya eso, ya es algo. Si lo lograran, van en la dirección correcta. Bueno, nos pregunta el profesor Juan Mauricio, ¿alguna pista de cuál es la tendencia en el tipo de estudiante en los clústeres? Sí, claramente. Sabemos que si lo vemos en un tiempo más amplio,
Sabemos que los estudiantes, que los muchachos, los chiquitos, los niños de primeros grados de la educación básica primaria están genuinamente interesados en aprender, en saber. Tienen algo que llamamos curiosidad. La curiosidad es una condición que se motiva más que cognitiva, que ha sido últimamente estudiada muchísimo y que es connatural a nuestra especie. Es una cosa increíble, pero también es posible verla en otras especies. Pero en la especie humana, el Homo sapiens la tiene en una dimensión súper, y es realmente nuestra característica fundamental, ser curiosos. Nosotros queremos saber, nosotros queremos aprender, nosotros queremos hacer la cosa mejor y nos ejercitamos porque nos produce placer. Eso se llama motivación intrínseca, ¿verdad? Y resulta que el sistema educativo empieza a condicionar eso hacia recompensas y hacia castigos. No importa que usted sepa, usted tiene que obtener una nota, porque si no, esto tiene consecuencias negativas y desagradables para usted. Y rápidamente, hacia los últimos años de la básica primaria y primeros en la secundaria y toda la educación secundaria, el estudiante empieza a responder frente al patrón de recompensas y castigos. Ya su motivación cambió. Ya empieza a tratar de obtener altas notas. Algunos quieren obtener notas más altas que sus compañeros. Esos están un poco menos peor, ¿verdad? Porque hay algunos que simplemente ya se van por el lado de lo único que quiero es pasar de la forma más fácil, más rápida y que menos me exija, ¿verdad? Realmente el sistema educativo los acostumbró a eso, los acostumbró a responder a motivaciones de tipo extrínseco. Pero en general, casi todos, durante un buen tiempo al menos, mantenemos ciertos reductos de alguna motivación intrínseca frente a algunas partes del contenido, ¿verdad? No creo que haya una condición más desfavorable para el sistema educativo y para el aprendizaje que las notas. No hay nada peor que la nota. La nota, además de que no dice nada, es un mensaje insultante, peyorativo, fuente de desagrado, de maltrato, pero además no dice nada. ¿Qué le dice a mi hija de 22 años haber sacado 2,9 en una materia? ¿Le dice que no sabe? ¿Le dice que sí sabe? ¿Le dice qué es lo que no sabe? ¿O qué fue lo que le faltó? No le dice nada. Le dice que es mala. Eso sí. Lo cual no es cierto. No hay nada peor que una nota. Sobre todo porque pareciera decir muchas cosas y no dice nada. Solo insulta. Cuando nosotros recuperemos el verdadero sentido de la evaluación, decir, oye, qué bien estás haciendo, esto lo lograste muy bien, en esta parte todavía no lo tienes, necesitas practicar más esto, no has entendido la distinción entre esto y esto. Eso es evaluar para aprender, no es evaluar para certificar. Pero nosotros nos dedicamos a certificar, no sé por qué, en qué momento nos dedicamos a eso. Y lo que conduce al final es a un grupo de estudiantes que giran en torno a la motivación extrínseca y finalmente van en la dirección de la motivación. No hay forma de evitarlo. Todos los teóricos de todas las teorías de la motivación están de acuerdo en esto. No hay nada peor que la nota. El día que nos olvidemos de la nota y volvamos al sentido de para qué es que evaluamos, ese día creo que todos empezamos a funcionar más armónicamente. Profesor, tenemos otra pregunta. Dice, en muchos momentos se habla de que el profesor debe motivar. ¿Cuál es el lugar del estudiante? No, y
ahí sí me distancio. No, el profesor no debe motivar. La motivación es propia. La motivación tiene que estar en la persona. Es decir, esa es una parte de las distorsiones de nuestro sistema educativo. Pensar que el profesor tiene que motivar. No, el que tiene que estar motivado es el estudiante. El profesor tiene que enseñar, ¿verdad? Y dar información que satisfaga, que encauce la motivación del estudiante. Pero que nosotros seamos los responsables de la motivación del estudiante, no, eso es parte del problema de la generación de cristal. Es que ellos creen que nosotros tenemos que hacerles el trabajo. No, aprender siempre va a ser una tarea que exige esfuerzo. Siempre va a exigir esfuerzo, va a exigir dedicación, va a exigir tiempo, va a exigir recursos. Y eso solo va a estar disponible si el estudiante decide hacerlo. Nosotros no podemos poner los recursos que el estudiante necesita. Nosotros solo damos el ambiente. Y eso tiene que ser claro. Nosotros tenemos responsabilidades, pero la motivación no es una de ellas. La motivación es del sujeto que aprende. Lo que sí podemos enseñarles es a ir interiorizando su motivación. ¿Sí? Eso sí, pero no podemos motivarlos. Bueno, la profesora Cindy Marcela nos pregunta si tenemos recomendaciones de textos para aprender a ser una profesora experta. Sí, mira, es el artículo que señalé allí. Ay, yo creo que no alcancé a poner todas las referencias en la conferencia. Me parece una muy buena introducción. Es de una serie de profesores argentinos que elabora la distinción entre experto y experimentado durante todo el artículo y se basa en mucha información previa. Creo que esa es una buena, yo te puedo mandar incluso el texto del artículo, acá lo tengo. Con mucho gusto. Sí, creo que vale la pena mirar esa distinción. A mí me sorprendió cuando la encontré. Les hacemos llegar esa información. Pregunta Luz Mardelli. Doctor, ¿qué podríamos retomar en la educación de hoy de las metodologías anteriores que funcionaban? Esa es una buena, muy interesante pregunta, Luz Mardelli. Hay algo que valdría la pena retomar y que está relacionado con lo que acabábamos de hablar, y es un poco lo que llamamos la responsabilidad del aprendizaje. Cuando un niño es muy pequeño, uno le va enseñando cosas, pero va asumiendo parte de las tareas, ¿verdad? Y a medida que va creciendo, esto se llama aprendizaje situado. A medida que va creciendo, el profesor cada vez asume menos y el niño asume más. Es decir, eso se llama la transferencia de la responsabilidad del aprendizaje. Si hay algo que se tenía claro hace 30 o 40 años es que el responsable del aprendizaje es el estudiante. El responsable no es el docente. El docente es responsable de crear un ambiente lo más apropiado, armónico y productivo posible, pero no puede ser responsable del aprendizaje. Entonces, en esa medida lo que yo retomaría es, es como un cambio en la concepción. Es volver un poco a la idea de los que son responsables de su aprendizaje son ustedes. Yo soy un recurso, yo como docente soy un recurso, uno más.
¿verdad? Y voy a estar siempre disponibles y voy a tratar de darles lo mejor de mí, pero los responsables son ustedes. ¿Aprenden o no aprenden? Es un asunto de ustedes. Esa transferencia tendríamos que retomarla un poco. Sería lo que yo más valoraría de los modelos clásicos. Bueno, profesor Erich, muchísimas gracias. Creo que es una de las conferencias que más reflexiones nos deja en torno a ese oficio que tiene tantos matices y que se ve tan permeado por las condiciones pues históricas que vamos viviendo. Yo difiero un poco, profesor, diré en defensa de los chicos que yo creo que los muchachos se han formado como en un sistema específico y por ejemplo cosas como que no se hagan responsables es producto de la forma en la que son educados. Entonces creo que la pregunta también es como para las escuelas, pero también incluso para los ejercicios de maternidad y paternidad que hoy viven los chicos, donde queremos hacer todo por ellos, evitamos la frustración y bueno, esas son las consecuencias, ¿no? Esas son las generaciones que tenemos hoy dentro de la universidad. Sobreprotegidas, claro, ¿no? Estamos completamente de acuerdo, Viviana, ¿en qué difieres? Bueno, profesor, no podría quedarme aquí horas enteras hablando con usted. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes de esta jornada, la tercera jornada de Maestros 5.0. Les recuerdo que el próximo jueves, 8 de la mañana, tendrá lugar la cuarta y última jornada de nuestro evento. Les esperamos. Nuestras conferencias de cierre serán la tecnología, base de los procesos de aprendizaje, a cargo de la profesora Clemencia Toro Espinosa, y la conferencia de inteligencia artificial generativa, retos y oportunidades para la educación superior, a cargo del profesor Dimaro Alexis Agudelo Mejía. Muy invitado, profesor Cristian, lo espero, ojalá pueda verlo. Encantaría. Feliz martes para todos y les recuerdo que estamos en Maestros 5.0, educando con pasión e innovación para transformar realidades. Muchas gracias.